Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 47. Un reloj de péndulo le indicaba sobre el plato si la comida estaba envenenada. Sobre un mapa le enseñaba los lugares donde se escondían enemigos políticos y tesoro de piratas. Solía enviar notas de condolencia a los padres de sus víctimas, y en el patio de su palacio pastaba los ciervos. Gobernó hasta 1944. Las matanzas se sucedían por todas partes. En 1933, Jorge Ubico fusiló en Guatemala a un centenar de dirigentes sindicales, estudiantes y políticos, al tiempo que reimplantaban las leyes contra la vagancia de los indios. Cada indio debía llevar una libertad donde constaba sus días de trabajo. Si no se consideraban suficientes, pagaban la deuda en la cárcel o arqueando la espalda sobre la tierra, gratuitamente durante medio año. En la insalubre costa del Pacífico, los obreros que trabajaban hundidos hasta las rodillas en el barro cobraban 30 centavos por día. Y en la United Fruit demostraba que Ubico la había obligado a rebajar los salarios. En 1944, poco antes de la caída del dictador, el Reader's Digest publicó un artículo ardiente de elogios. Este profeta del Fondo Monetario Internacional había evitado la inflación bajando los salarios de $1 a 25 centavos. Para la construcción de la carretera militar de emergencia y de $1 a 50 centavos para los trabajadores de la base aérea en la capital. Por esta época, Ubico otorgó a los señores del café y a las empresas bananeras el permiso para matar. Estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas, puntos suspensivos. El decreto llevaba el número 2795 y fue reestablecido en 1967, durante el democrático y representativo gobierno de Méndez Montenegro. Como todos los tiranos del Caribe, Ubico se creía Napoleón. Vivía rodeado de bustos y cuadros del emperador que tenía, según él, su mismo perfil. Creía en la disciplina militar, militarizó a los empleados de correo, a los niños de las escuelas y a la orquesta sinfónica. Los integrantes de la orquesta tocaban de uniforme a cambio de $9 mensuales. Las piezas que Ubico elegía y con la técnica y los instrumentos por él dispuestos. Consideraba que los hospitales eran para los maricones, de modo que los pacientes recibían asistencia en los suelos de los pasillos y los corredores. Si tenían la desgracia de ser pobres, además de enfermos. ¿Quién desató la violencia en Guatemala? En 1944, Ubico cayó de su pedestal, barrido por los vientos de una revolución de sello liberal que encabezaron a algunos jóvenes oficiales y universitarios de clase media. Juan José Arévalo, elegido presidente, puso en marcha un vigoroso plan de educación y dictó un nuevo código del trabajo para proteger a los obreros del campo y de las ciudades. Nacieron varios sindicatos. La United Fruit Co., dueña de vastas tierras, el ferrocarril y el puerto, virtualmente exonerada de impuesto y libre de controles, dejó de ser omnipotente
en sus propiedades. En 1951, en su discurso de despedida, Arévalo reveló que había debido sortear 32 conspiraciones financiadas por la empresa. El gobierno de Jacobo Arbenz continuó y profundizó el ciclo de reformas. Las carreteras y el nuevo puerto de San José rompían el monopolio de la frutera sobre los transportes y la exportación. Con capital nacional y sin tender la mano ante ningún banco extranjero, se pusieron en marcha diversos proyectos de desarrollo que conducían a la conquista de la independencia. En junio de 1952 se aprobó la reforma agraria, que llegó a beneficiar a más de 100,000 familias, aunque solo afectaba a las tierras improductivas y pagaba indemnización en bonos a los propietarios expropiados. La Unit Fruit solo cultivaba el 8% de sus tierras, extendidas entre ambos océanos. La reforma agraria se proponía desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Pero una furiosa campaña de propaganda internacional se desencadenó contra Guatemala. La cortina de hierro está descendiendo sobre Guatemala, vociferaban los radios, los diarios y los proceros de la OEA. El coronel Castillo Armas, graduado en Fort Leavenworth, en Kansas, abatió sobre su propio país las tropas entrenadas y pertrechadas al efecto en los Estados Unidos. El bombardeo de los F-47 con aviadores norteamericanos respaldó la invasión. Tuvimos que deshacernos de un gobierno comunista que había asumido el poder, diría 9 años más tarde Dwight Eisenhower. Las declaraciones del embajador norteamericano en Honduras ante una subcomisión del Senado de los Estados Unidos revelaron el 27 de julio de 1961 que la Operación Libertadora de 1954 había sido realizada por un equipo del que formaban parte, además de él mismo, los embajadores ante Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Allen Dulles, que en aquella época era el hombre número 1 de la CIA, les había enviado telegramas de felicitación por la faena cumplida. Anteriormente, el bueno de Allen había integrado el directorio de la United Fruit Co., donde su sillón fue ocupado un año después de la invasión por otro directivo de la CIA, el general Walter Bedell Smith. Foster Dulles, hermano de Allen, se había encendido de impaciencia en la conferencia de la OEA, que dio el visto bueno a la expedición militar contra Guatemala. Casualmente, en sus escritos de abogado habían sido redactados en tiempos del dictador Ubico, los borradores de los contratos de la Unit Fruit.